Buenos días, distinguidos panelistas, miembros del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, maestros, alumnos y público en general. Me honro en presentar al doctor Genaro Aguilar Gutiérrez, quien es doctor en Ciencias Económicas, graduado con mención honorífica por la Universidad Estatal de Campinas de Sao Paulo, Brasil, y maestro en Economía por la UNAM. Actualmente es profesor titular C en la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Ha recibido importantes premios nacionales por sus investigaciones sobre pobreza y política social en México, como el Premio Maestro Jesús Silva Herzog de la UNAM, el Premio Banamex de Economía 2001 y el Premio del Instituto Nacional de Administración Pública 2001, así como el Premio Nacional de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en 2008. Es autor de 3 libros sobre pobreza, desigualdad y políticas sociales en México y de numerosos artículos de investigación científica. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2000. Profesor de importantes universidades de América Latina, como la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil. Desde luego, profesor del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido asesor de diputados federales y senadores de la República. También ha sido asesor de gobiernos estatales y fue director general de asesores y asesor de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal de México. Actualmente coordina también la Red Latinoamericana de Expertos contra Pérdidas y Desperdicios de Alimentos de la FAO. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias al Colegio de Economistas de la Ciudad de México por la invitación. Muchas gracias a todos quienes aquí en la Cámara de Diputados nos reciben en este evento. Y quiero empezar mi presentación. Les prometo que no me voy a tardar 50 minutos, con una afirmación, y me gustaría aprovechar la presentación del licenciado Lorenzo Rafael, que me antecedió en la palabra. Vean ustedes, en ese cuadro dice que para darle pensión a 500,000 adultos mayores se requieren 6,200 millones de pesos al año. Si el gobierno de la Ciudad de México y las delegaciones políticas que van a ser alcaldías recaudaran lo que las competencias tributarias les atribuyen al gobierno de la Ciudad de México y a las alcaldías, si recaudaran lo que deben recaudar, se recaudarían 14,800 millones de pesos más de lo que se está recaudando ahorita. Es decir, si se recaudara lo que se debe recaudar, si el gobierno de la Ciudad de México y los gobiernos de las delegaciones le cobraran impuestos que deben cobrarle a quienes deben pagar impuestos, tendrían el gobierno de la Ciudad de México dinero para darle pensión a adultos mayores a 1 millón más de personas, por ejemplo, ¿no? Porque un poco se estaba hablando de la insuficiencia de los recursos. Si hacemos el análisis del esfuerzo fiscal que está haciendo la Ciudad de México, bueno, debo decirlo, no es exclusivo de la Ciudad de México, pero si el gobierno de la Ciudad de México recaudara lo que se debe recaudar y las alcaldías, las delegaciones políticas recaudaran lo que deben recaudar, tendrían dinero suficiente para financiar un programa de adultos mayores muchísimo mayor al que se tiene actualmente. Ahora sí voy a mi presentación, por favor. Y lo que quiero decir con esto es que, a diferencia de los dos expositores anteriores que hablaban de las bondades que ha tenido la política social en la Ciudad de México, quiero decirles que yo soy un poco menos optimista. Y soy un poco menos optimista porque los números indican que, a pesar de todos los programas sociales que ha habido en la Ciudad de México, desde que entraron los gobiernos de izquierda en 1997, la pobreza no ha disminuido en la Ciudad de México. Es decir, entonces, incluso ha habido estados del país que no tienen ese tipo de programas, donde sí ha caído más la pobreza que en la Ciudad de México. Eso quiere decir que algo se está haciendo mal, que algo se tiene que modificar
de la política social en el Distrito Federal, y de eso es de lo que les voy a hablar rápidamente, no de las bondades. Ya las dos personas que me antecedieron hablaron de lo maravillosa que es la política social en el Distrito Federal. Yo les voy a hablar de las insuficiencias, de lo que no se ha hecho y de lo que se debería de hacer. Y les pongo un ejemplo muy rápido. A ver, en la Ciudad de México hay cientos de miles, más de 2 millones de trabajadores dentro de la Ciudad de México, bueno, aproximadamente 1.800.000 trabajadores, y de ese 1.800.000 trabajadores que laboran en empresas de la Ciudad de México, alrededor del 50% de ellos no recibe las prestaciones que dice la ley que deberían de recibir. No reciben pago de aguinaldo, no reciben utilidades, no reciben pago de vacaciones. Si se quedan horas extras en el trabajo, no les pagan a los trabajadores aquí en la Cámara de Diputados, seguramente no les pagan horas extras y se quedan a trabajar hasta las 10 de la noche. ¿Y qué está haciendo el gobierno de la Ciudad de México para que se respeten los derechos de los trabajadores de la Ciudad de México? No está haciendo nada. Entonces eso es lo que voy a cuestionar. ¿Qué es lo que se debería de hacer para que la política pública dé más resultados en la Ciudad de México? La siguiente, por favor. Parto del escenario internacional, voy a irme muy rápido en algunas láminas para llegar a la sustancia de mi ponencia. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hicieron los países desarrollados a lo largo del siglo XX para construir sistemas, verdaderos sistemas de protección social? Número uno, tuvieron la construcción de una ciudadanía con derechos, es decir, esta ciudadanía con derechos estaba basada en la sociedad salarial, y donde significaba básicamente, y todavía significa en los países desarrollados del mundo, especialmente en los países europeos desarrollados, que si tú eres trabajador, siempre vas a tener seguridad social, vas a tener seguro social, vas a tener fondo de pensiones para cuando te jubiles, vas a tener fondo de ahorro para comprar tu vivienda, vas a tener pago de aguinaldo, vas a tener pago de horas extras. Cuando se tiene una sociedad construida con base en una sociedad salarial con derechos, los trabajadores, por tener un trabajo, no importa si trabajan en una taquería de la esquina, tienen acceso al seguro social, tienen pago de aguinaldo y de horas extras. ¿Sí? ¿Qué más hizo la sociedad europea para construir un sistema de protección social? Ese es el concepto del que voy a hablar, el sistema de protección social, no de la política social. Ya hablaron de la política social, yo voy a hablar de lo que debe ser un verdadero sistema de protección social. Lo que hicieron fue construir un sistema de protección social en donde, además de los que trabajaban y tienen derecho a seguridad social porque trabajan, también hay un sistema de protección social para los que por alguna razón no están trabajando, especialmente para los grupos de la sociedad que están en un alto grado de vulnerabilidad, adultos mayores, niños o mujeres que están casadas y que no trabajan formalmente en un mercado laboral. La siguiente. En los últimos 30 años en México ha pasado algo muy importante, ha habido un aumento muy relevante del número de personas en situación de pobreza. Se ha invertido mucho, los gobiernos presumen que se ha metido mucho dinero, como estos 6,000 millones de pesos de los que nos hablaban anteriormente, forman parte de esos 200,000 millones de pesos, perdón, de dólares que se han invertido a lo largo de los últimos 30 años en programas sociales en todo el país. Y sin embargo, a pesar de haber invertido eso, continúa el aumento de la pobreza. Vean ustedes la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. Si seguimos por el mismo camino, con los mismos programas sociales, con la misma política pública y con una tasa de crecimiento económico de 1% anual, por encima de la población, del crecimiento de la población, nos vamos a llevar 346 años para acabar con la pobreza urbana y 470 años para acabar con la pobreza rural. Si la economía crece muchísimo a tasas del 7% anual, aún así nos tardaríamos 74 años para acabar con la pobreza urbana y 98 años para acabar con la pobreza rural. Por lo tanto, lograr que la economía crezca no es suficiente, tenemos que hacer algo más. La siguiente, por favor.
Vean ustedes el problema del salario mínimo, que lo dijimos muchísimo antes de que se volviera el tema de debate en la Ciudad de México, digamos, mucho antes de que lo dijera el jefe de gobierno actual, dijimos que debía de haber una recuperación del poder de compra de los trabajadores, porque en los últimos 35 años ha perdido 40% su valor real, el salario mínimo. Solo en los últimos 20 años ha perdido 23% su poder de compra el salario mínimo. La siguiente, como resultado, pues no nos debe extrañar que la clase media, que a principios de los años 80 abarcaba casi al 40%, un poquito más del 40% de la sociedad mexicana, pues se haya destruido, ¿no? La clase media se vino abajo y hoy tenemos solo 16% de la población viviendo en situación de clase media, aproximadamente 10% más viviendo en situación de riqueza, y tenemos casi al 70% de la población, cifras extraoficiales, viviendo en situación de pobreza. Es más, si reconocemos como verdadera la cifra oficial de pobreza, que es de alrededor de 51% de la población, pues tenemos un universo muy grande de pobres. La siguiente, por favor. Y ahí voy a lo que les quería comentar sobre los resultados de la política social en el Distrito Federal. Espero que se vean estos datos hasta la parte de atrás. Miren, esa columna muestra, la segunda columna muestra los estados del país, diferentes estados del país. Seleccioné un grupo de 5 estados: Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, México y Yucatán, y el dato a nivel nacional. ¿Qué porcentaje de la población vivía en situación de pobreza alimentaria en el año 1990? La segunda columna era el 23%. En el año 2010, ese 23% bajó a 18% a nivel nacional. En el estado de Chiapas, atrás por favor, en el mismo cuadro. En el estado de Chiapas había 46% de la población viviendo en situación de pobreza alimentaria y subió a 48%. Me voy hasta la última línea. Vean ustedes, llama la atención el estado de Yucatán, donde había 30% de la población viviendo en situación de pobreza alimentaria y cayó 10% la población en situación de pobreza alimentaria en el estado de Yucatán en esos 20 años. El dato de 2010 es muy parecido a lo que existe hoy. O sea, si yo les hablo de 2010, es más o menos lo que ocurre hoy en todos los estados, no ha cambiado significativamente. Entonces, vean ustedes, el estado de Yucatán, que no tuvo programa de adultos mayores, que no tuvo programa de útiles escolares, que no tuvo programa de medicinas, ni todos los programas que presume el Distrito Federal, disminuyó el porcentaje de su población en situación de pobreza alimentaria. Pero no, si nos vamos hacia las columnas a la derecha, vemos que también la pobreza de capacidades disminuyó de 39% en el estado de Yucatán a 28% en el año 2010. La pobreza patrimonial disminuyó de 61% a 52%. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó en la Ciudad de México? Si ustedes ven el Distrito Federal en la primera parte donde hablo de la pobreza alimentaria, vean que en el Distrito Federal se pasó de 8.7 a 7.7% en 20 años. O sea, la caída fue insignificante, fue 1% del total de la población, es muy poco, ¿sí? Si vemos el Distrito Federal, la pobreza patrimonial en esta parte, me voy a mover un poco hacia acá. En el Distrito Federal vemos la población en situación de pobreza patrimonial pasó de 34% a 31%, es decir, casi no cayó, permaneció casi igual el número de personas que están en situación de pobreza patrimonial, en situación de pobreza de capacidades o en situación de pobreza alimentaria. Eso significa, en términos prácticos, que a pesar de los miles de millones de pesos invertidos en la Ciudad de México, muy superior a lo que se invirtió en estados como Yucatán o aún en estados como Guerrero, la pobreza cayó, pero en el Distrito Federal cayó menos, muchísimo menos. Entonces la pregunta crucial es, ¿la política social del Distrito Federal ha hecho lo que debería de hacer? ¿Disminuir significativamente el número de personas en situación de pobreza? La respuesta es no. La política social del Distrito Federal no ha logrado, por
por más que estén muy bien diseñados los programas de la Ciudad de México, no ha logrado que se disminuya el número de personas en situación de pobreza como porcentaje de la población total. Incluso si tomamos en números absolutos, el número de personas en situación de pobreza en el Distrito Federal creció en estos 20 años. La siguiente, por favor. ¿Logró la Ciudad de México entonces abatir con su política social la pobreza? La respuesta es no. En el mejor de los casos, los programas sociales en el Distrito Federal permitieron que no creciera más la pobreza. Eso fue lo que permitieron. No lograron disminuir significativamente el número de personas en situación de pobreza. Cuando un programa no logra, después de un periodo amplio de tiempo, obvio que los programas empezaron en 97 más o menos, ¿no? Pero después de ese periodo de más del 97 al 2010, al 2015, han pasado casi 20 años. No han logrado disminuir de manera importante el porcentaje de personas que está en situación de pobreza. Si esos programas no han logrado, entonces lo que uno debería de hacer es cuestionarse sobre la relevancia y la validez de esos programas como instrumentos de combate a la pobreza. Y eso es lo que lamentablemente no se quiere cuestionar, ¿no? La validez de esos programas, puesto que esos programas no han sido suficientes para abatir la pobreza. La siguiente. ¿Qué es lo que proponemos entonces? ¿O cuál es la explicación de por qué estos programas no han logrado abatir la pobreza en la Ciudad de México? Lo que nosotros proponemos es cambiar el paradigma de la política social para la Ciudad de México. De un grupo de programas aislados, como el programa de adultos mayores, como el programa de medicinas, como todos los programas de los que nos hablaron el día de hoy, ¿sí? Pasar de una política de programas que atienden un aspecto específico de la pobreza, pasar a un sistema de protección social amplio para toda la Ciudad de México. Y eso significa construir algo como lo que hicieron en los países europeos para acabar con la pobreza de una vez por todas y para siempre. La siguiente, por favor. ¿Qué es un sistema de protección social incluyente? Bueno, es que un sistema de protección social es muchísimo más que un programa de adultos mayores. Un sistema de protección social tiene la dimensión, la siguiente, por favor. Por ejemplo, vean ustedes, tiene la dimensión de trabajo e ingreso, y eso significa que el gobierno local tiene que hacer leyes para que las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores aquí en la Ciudad de México realmente las estén recibiendo. El gobierno de la Ciudad de México debería de estarse preocupando porque si aproximadamente 1 millón de sus trabajadores cada año no recibe pago de aguinaldo, ni pago de horas extras, ni pago de vacaciones, y si no tienen seguridad social, deberían de tenerlo. Entonces, pero esta parte, trabajo e ingresos, solamente es una de las dimensiones. Tenemos la dimensión de previsión social. Todos los trabajadores deberían de tener acceso a seguro social. Tenemos la dimensión de salud, de asistencia social, de previsión social para el retiro. Tenemos la dimensión de vivienda y educación. Tenemos la dimensión de desarrollo agroindustrial, si fuera el caso en la Ciudad de México, en la zona de Milpa Alta, por ejemplo. Tenemos la dimensión de cultura. Es decir, un sistema de protección social debe proteger mucho más de lo que protegen los programas sociales, no solo en la Ciudad de México, en todas partes. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque un sistema de protección social está llamado a resolver problemas sociales que los programas sociales tradicionales no resuelven. ¿Qué tipo de problemas tiene que resolver? Por ejemplo, hay personas que no tienen capacidad de ganarse la vida por cuenta propia debido a factores externos que no dependen de su voluntad. Por ejemplo, todas las personas discapacitadas, ¿no? Las personas que no pueden trabajar debido a una discapacidad deben estar cubiertas por un sistema de protección social amplio. Hay personas que tienen una posición vulnerable en el ciclo de la vida del ser humano, por ejemplo, niños y ancianos.
Hay situaciones de riesgo y contingencias como en caso de accidentes. Hay necesidad de prepararse para el trabajo y para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Por lo tanto, el gobierno debería de implementar programas de capacitación para hacer frente a los problemas, a las necesidades del mercado de trabajo. Y así sucesivamente. Entonces, yo lo que digo sintéticamente es que debemos de pasar de un sistema, de una política social constituida por programas sociales individuales que vienen a atender una parte específica de o una dimensión específica de la pobreza, debe ser sustituida esa política social por un programa, por un sistema de protección social amplio, como se hizo en los países europeos. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo vamos a financiar eso? ¿Cómo vamos a lograr que haya clínicas, hospitales, escuelas, universidades para todos? México es uno de los países que menos recauda en todo el planeta. Recaudamos el 12% del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos se recauda más del 55% del Producto Interno Bruto. En todos los países desarrollados del mundo, los gobiernos cobran impuestos para proteger a su población. En Europa, los países europeos recaudan más del 50% del Producto Interno Bruto. Es más, países de nuestro mismo nivel de desarrollo, como Brasil está recaudando el 36% del Producto Interno Bruto, México recauda el 12%. Si nosotros recaudáramos 3 veces más o 2 veces más, por lo menos de lo que estamos recaudando, tendríamos dinero suficiente para financiar el establecimiento de un sistema de protección social para todos. La siguiente, por favor. Y ahí están las dimensiones sectoriales y transversales. Ya no me voy a detener más con esto. La siguiente, por favor. La conclusión es, la Ciudad de México necesita construir un muy amplio sistema de protección social, y esto es así ya que la evidencia muestra que no es suficiente con la política social local que se está desarrollando actualmente. No quisiera que pasaran otros 20 años y dentro de 20 años yo les presentara los mismos datos mostrando que la pobreza en la Ciudad de México no disminuyó. Ese es el objetivo, discutir y debatir sobre la validez de la política social actual en la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, doctor. Demos paso a la sesión de preguntas, que por cuestión de tiempo se harán de manera general. Pregunta Miguel Arellano Hernández, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿No se disminuye la pobreza en la Ciudad de México por la tasa de migración que recibe anualmente? De Julieta Gutiérrez Juárez, de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía. Me gustaría conocer su opinión sobre el método de medición integral de la pobreza, que incluye, por ejemplo, la pobreza de tiempo de la población. La propuesta de trascender la forma que se llevará a cabo la manera diferente e integral de la política social en el país, ¿qué tan viable es? ¿De verdad es suficiente llevarla a cabo con la ampliación del régimen fiscal? Muchas gracias por las preguntas. A Miguel Arellano comentarle que hace años ya la Ciudad de México era un polo muy importante de atracción de ciudadanos que venían de otros estados del país. Hace por lo menos una década que la Ciudad de México dejó de serlo. Ya no es un polo de atracción. Es más, se convirtió la Ciudad de México en una entidad que es expulsora neta de población. Se está yendo gente todavía de la Ciudad de México hacia el Estado de México, por ejemplo. Entonces, digamos que por ahí no se origina el problema del crecimiento de la pobreza en la Ciudad de México. Y a Julieta comentarle sobre el método de medición integral de la pobreza, que sí, efectivamente es muy importante medir todas las dimensiones que tiene la pobreza. Yo ya no entré en esta parte porque me interesaba más destacar que a pesar de toda la política social, la pobreza en México, en la Ciudad de México se ha estancado en términos porcentuales en relación a la población total,
se han mantenido prácticamente constantes en los últimos 25 años. Hay políticas de atención integral como lo que yo mencionaba, un sistema de protección integral más amplio y que sí puede ser financiado, por supuesto que puede ser financiado si se recaudara adecuadamente lo que se debe recaudar. Hace unos años, cuando entró a la presidencia el presidente Calderón, a los pocos meses de haber entrado a la presidencia, un buen día dio una rueda de prensa, el presidente Calderón, en el que a las 8 de la mañana le dijo a todos los medios que estaba totalmente indignado porque los grandes empresarios de este país apenas pagaban el 1.5% del total de sus ingresos en impuestos, es decir, que las grandes empresas de México no pagan impuestos en este país. Y entonces uno supuso, cuando escuchó la declaración y la rueda de prensa del presidente Calderón, que enseguida iba a haber una reforma fiscal para que los grandes empresarios pagaran impuestos en México, y resulta que la declaración ahí se quedó. O sea, los grandes empresarios siguen sin pagar impuestos en México. Los grandes hoteleros de paseo, los propietarios, los empresarios, yo les garantizo a ustedes que si hacemos y le pedimos al secretario de Finanzas de la Ciudad de México que nos dé acceso a los datos relativos a lo que pagan en predial los grandes hoteles de Paseo de la Reforma, nos vamos a llevar sorpresas. No pagan impuesto predial, no pagan lo que deberían de pagar, por lo menos. Entonces tienen que pagar. ¿Por qué nosotros los ciudadanos tenemos que pagar y los grandes empresarios no pagan impuestos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Recaudando adecuadamente se podría financiar un programa de protección social amplio. Gracias. Un caluroso aplauso al doctor. Bien, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, a través de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis y el Colegio de Economistas de la Ciudad de México, otorgan el presente reconocimiento al doctor Genaro Aguilar Gutiérrez por su invaluable participación en el foro Política Social para la Ciudad de México, debilidades, fortalezas y propuestas. Un caluroso aplauso, por favor. Gracias.